¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. Así rapidito nada más, les pido que se pongan cómodos ahí donde están en sus casas para poder escuchar la palabra de Dios. Dios es el que está hablando, Dios es el que va a hablar, entonces siempre tengan la costumbre de poner sus oídos y tener un corazón reverente hacia Él. No me van a escuchar a mí, tienen que escucharle a Dios, porque Dios les va a hablar hoy. Así que conéctese, invite a otros también para que se conecten y vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la oración. El título es He aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero tiene mucho que ver con nuestra vida de oración, el mensaje. Es decir, ¿alguna vez usted se ha preguntado si Dios oye su oración? ¿Qué está usted orando en este tiempo? ¿Qué ora? ¿Ora como siempre o su vida de oración ha cambiado en este tiempo donde el mundo ha sido puesto boca para abajo, ¿no? ¿Qué está orando? ¿Qué le pide Dios que ore? Hice una encuesta hace unos días en internet para saber qué es lo que la gente está orando. Y bueno, este mensaje es justamente el resultado de esa encuesta. He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor Jesús, y llamo. Vamos a leer dos pasajes para comenzar. Juan 17, versículo 3, el Señor Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y Jeremías 9, versículo 24, dice: más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. ¿Por qué no inclina su rostro por un momento? Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre. Tú eres nuestro Dios. Santificado sea tu nombre. Tú eres rey sobre todo. Tú gobiernas sobre toda la creación y gobiernas sobre todas las personas del mundo, sobre todo el universo. A ti sea la gloria, Señor. Y venga tu reino. Que venga tu reino ahora, Señor, sobre todo. Y que se haga tu voluntad. Hoy, aquí en la tierra como en el cielo. Y danos tu palabra, Señor. Aliméntanos, Señor, hoy. Porque queremos, Señor, ser edificados por ti. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia es el libro de Dios. Y es el único medio por el cual podemos conocer quién es Él, su naturaleza, su carácter y su poder. Es el libro más importante porque es la revelación escrita de Dios mismo. Y cada palabra escrita en ella ha sido inspirada por Dios. Son sus pensamientos, sus obras y sus mandamientos para poder llevar una vida que a Él le agrade. La Biblia es la única verdad autoritativa, infalible y eterna. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y nos dice a nosotros: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia es también un libro de oración. ¿Para qué oramos? ¿Para qué usted ora? Para que Dios le corrija. Aquí dice,
para que Dios corrija lo que está mal en tu vida, en tu conducta, en tus pensamientos, en tus relaciones, en tus juicios. Oras para que Dios te corrija, para ver lo que está mal en tu vida y lo quites de allí, para poder luchar contra el pecado e incluso para conocer el futuro. Por medio de la oración Dios te capacita, nos capacita para toda buena obra. Ahí está. Por eso no podemos leer la palabra de Dios sin la intención de orar. Cada vez que usted abre la palabra, usted debe orar. Usted debe responderle a Dios, porque es nuestra obligación. El cristiano necesita estudiar la Biblia y entenderla correctamente para obedecer y no pecar contra Dios. Eso dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí está. Hermanos, ninguna oración será contestada si no es conforme o no está conforme a la voluntad de Dios. Por eso no puedo buscar en la Biblia una palabra que se ajuste a mi necesidad y orar esperando que Dios me responda. Porque es el Espíritu Santo quien debe guiarnos a toda verdad. Él es el que debe guiarnos para que oremos correctamente la palabra precisa para cada tiempo y para cada necesidad. En Juan 16:13 el Señor dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. La oración, básicamente, es ponerse de acuerdo con Dios para poder andar juntos. ¿Cómo usted anda junto con Dios? Cuando usted ora su voluntad y está de acuerdo con Él en su palabra. El profeta Amós, en Amós 3:3 dijo: ¿andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? ¿Puedes andar con Dios si no te pones de acuerdo con Él? Claro que no. Si estamos de acuerdo con el Señor, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso oramos, para estar de acuerdo con su palabra y hacer su voluntad. Pero una triste verdad es que muchas veces hemos orado sin estar de acuerdo con Dios y sin que Dios esté de acuerdo con nosotros. Por eso en Lucas 6:46 el Señor dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Qué triste debe ser orar a Dios sin entendimiento y sin el deseo de conocer su voluntad. En Apocalipsis capítulo 3 vemos que toda una iglesia dejó a Jesús afuera porque se sentían ricos y autosuficientes. Vaya conmigo allí a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer los versículos 15 al 16. Allí el Señor Jesús está reprendiendo, regañando a una iglesia. Quizás sea la peor de las iglesias, entre las 7 iglesias del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Le dicen en los versículos 15 y 16: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio. La tibieza es una ilustración de indiferencia y conformismo. Muchos cristianos en este tiempo, hace poco, ¿no? Y por mucho tiempo, han rechazado ser calientes, fervorosos en espíritu, para que no le digan o no le tachen de ser legalistas, extremistas o fanáticos. Pero tampoco han querido ser fríos. Entonces, procuraron o están procurando o han procurado estar en el medio. Es decir, no ser fríos
ni calientes. Pero a esa actitud Jesús, o por esa actitud Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: te vomitaré de mi boca. La maldición más grande que puede existir es una religión vacía, es una religión cristiana vacía. La persona más difícil de salvar es la que cree que tiene lo suficiente de Jesús y que no necesita nada más. La iglesia de la Odisea es el ejemplo de una religión vacía. Y créanme, Satanás premia a un religioso tibio más que a un pecador con el corazón frío. Ojalá fueses frío o caliente. Lo que a Jesús le da náuseas es nuestro deseo de estar en el medio, tratando de agradar al mundo y a Jesús. Muchos de nosotros hemos vivido así por mucho tiempo, aún hasta hoy. Es como si Jesús dijera: si fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes. Pero como no son ni lo uno ni lo otro, no haré nada. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para sentir que es salvo, pero no le alcanza para tener la vida eterna. Cree que Dios le oye cuando ora, pero él mismo se ha alejado lo suficiente para no escuchar la voz de Dios. Los que oran pero son tibios se burlan de Dios. ¿Cuántas veces nos arrodillamos en una actitud de oración, pero aún así no oramos? Pronunciamos ciertas palabras bíblicas, expresamos pensamientos, pero no son nuestros verdaderos deseos. Y decimos querer cosas que no sentimos. ¿Cuántas veces hemos orado la palabra correcta, el deseo de Dios, pero con un corazón tibio, sin desear fervientemente lo que oramos? Eso nos ha convertido en cristianos tibios. ¿Y cuántas veces el Señor ya nos ha dicho: estoy a punto de vomitarte de mi boca? Fíjense que el cristiano tibio aleja a los incrédulos, a los que no tienen a Cristo, de la salvación. Los alejan de Jesús. Si sos cristiano pero tibio, ¿sabes qué ven los mundanos en vos? Ellos ven a uno que habla del cielo, pero que ama más la vida terrenal. Ven a uno que habla del infierno, pero no busca salvar a las almas que están yendo allí. Ellos ven al cristiano tibio como uno que parece haber tenido un gran cambio en su vida como resultado de haber creído en Cristo, pero aún así no ven que sea diferente a ellos. ¿Saben qué significa el nombre de la Odisea? Quiere decir gobierno del pueblo. Es decir, todo lo que se hacía en esa iglesia era para agradar más a las personas antes que a Dios. La tibieza es la tendencia natural de nuestra naturaleza caída. Por eso los sermones tibios, que no confrontan el pecado ni hablan de la santidad, gustan y atraen a las multitudes. El mundo siempre está en paz con una iglesia tibia, y esa iglesia siempre será complacida consigo misma. A mí me han dicho muchos ya que mis sermones o mis predicaciones no les gusta. Hay muchos que ya no me quieren escuchar. ¿Por qué? Porque dicen: siempre está hablando del pecado, siempre está hablando de cambiar la conducta, siempre está hablando que dejamos de ser mundanos, siempre está hablando de eso, y ya no quieren escuchar. Ellos, o los que dicen eso, no son fríos para ser convencidos de su error y arrepentirse, pero tampoco son calientes para la verdad. No arden lo suficiente
como para dejar completamente el pecado. No son lo suficientemente celosos para hacer enojar a Satanás, ni son tan fervientes como para entregar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y al Señor le dan ganas de vomitar los que no son fríos ni calientes. Dice el verso 17 de Apocalipsis 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A la iglesia de la Odisea le faltaba pobreza espiritual. Ellos miraban su condición espiritual y decían, soy rico. Después se miraban de nuevo y decían, me he enriquecido. Luego se miraban por tercera vez y decían, de ninguna cosa tengo necesidad. No se trata de decir, se trata de sentir. Y a eso se refiere el evangelio de la prosperidad. Y aún nosotros, escuchando la sana doctrina, también podemos tener un corazón tibio. Los cristianos tibios oran así: gracias, Señor, por la casa que me diste. Gracias, Señor, por mi hermoso auto. Gracias porque a mi familia, a mí y a mi familia no nos falta nada. Gracias, Señor, por la salud. Gracias porque no nos hace faltar nada. Los de la Odisea lo tenían todo. No les faltaba nada. Y los cristianos tibios oran sin tener necesidad de orar. Estudian la Biblia sin tener necesidad de conocer la voluntad de Dios. Y se congregan por costumbre, no porque lo necesiten, pues lo tienen todo. Entonces, quédate en tu casa, les queda muy bien a ellos también. ¿Me entiende? La causa de Cristo ha sido más dañada por los tibios que pretenden amar a Cristo y que le llaman Señor, pero no le necesitan. Que por todos los pecadores que blasfeman el nombre de Cristo y que con todas sus ganas les sirven al diablo todos los días. Esos son hay más probabilidad que esa gente se convierta que un cristiano tibio. Estamos ahí en el versículo 17, la segunda parte dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora Jesús le dice lo que ellos son. Ahora Jesús les mira y dice, desventurado. Después les mira otra vez a los laodiceanos y les dice, miserable. Por tercera vez Jesús mira y ve y dice, pobre. Después mira otra vez y dice, ciego. Y por última vez mira y dice, desnudo. Yo te pregunto, si Jesús te mira o te está mirando, ¿cómo te ve? Sinceramente, ¿no? ¿Cómo Jesús te está viendo? Eso es lo importante. Lo importante no es cómo vos te ves, lo importante es cómo Jesús te ve. Y cuando vos abrís la Biblia y la estudias, Jesús te está hablando, te está diciendo lo que vos sos, lo que yo soy. ¿Sí o no? Fíjense que la Odisea era famosa por su riqueza, pero los cristianos de esa ciudad para Dios eran pobres y miserables. La Odisea era famosa por su colirio para los ojos, pero los cristianos de allí eran espiritualmente ciegos. La Odisea era famosa por su ropa fina, pero los cristianos de esa ciudad estaban espiritualmente desnudos. La diferencia en cómo ellos se veían y cómo Jesús los veía era enorme. Como Jesús te ve es lo que importa, no como tú te ves a ti mismo. Por eso nosotros oramos mal cuando lo hacemos desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Lo que Jesús quiere que hagamos es lo mismo que aconsejó a la iglesia de la Odisea. Vean el verso 18 de Apocalipsis 3. Dice,
por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, el cambio comienza cuando entendemos nuestra pobreza espiritual. Ahí en Mateo 5:3, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si puedes entender esto, entonces el reino de los cielos es tuyo. Dice, que de mí compres oro refinado en fuego. Esto puede referirse a las aflicciones que son para el cristiano verdadero lo que el fuego es para el oro. Las aflicciones son un instrumento para refinarlos, purificarlos y para hacer que su fe sea poderosa y que glorifique al Señor. A la iglesia de la Odisea le faltaba pasar por el horno de la aflicción. Vivían demasiado bien en el mundo. Entonces se apartaron de Dios. ¿A cuántos también le ha pasado esto? Por eso es que vino el coronavirus. Por eso vino este tiempo. Para afligir a la iglesia. Para sacarla de su tibieza. Y para que muchos que decían ser cristianos y que estaban yendo al infierno se conviertan y se vuelvan al Señor. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ahí está. Volvemos a Apocalipsis 3, vamos a ver el versículo 18. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué son estas vestiduras blancas? Lo dice Apocalipsis 19:8. Mira ahí. Dice, a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la iglesia. Se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Los cristianos tibios se sirven a sí mismos y no a Dios. Aunque digan que lo hacen en el nombre de Dios, se están sirviendo a sí mismos. Pero, hermanos, Cristo nos salvó para servir a Dios en todo tiempo, en todo lo que hacemos, y que lo hagamos con excelencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Me entiende? Después dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Los de la Odisea estaban ciegos, no podían ver la realidad de su propia vida. Estaban viviendo en el paraíso de los necios, orgullosos de su cristianismo, cuando en realidad estaban a punto de ser eliminados. Quiero decirle esto, y atienda bien. El cristiano que no está creciendo en el Señor tiene anulada su vista espiritual. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9 dice, si a alguien le faltan estas cosas, no puede ver bien, está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. ¿A qué se refiere? En el contexto dice, habla de la buena conducta, del entendimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la devoción, del afecto fraternal y del amor. Si esas cosas le faltan al cristiano, entonces se ha convertido en un cristiano tibio y está ciego y está a punto de ser eliminado. Estamos ahí en Apocalipsis 3. Leemos el versículo 19.
Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El gran amor de Jesús se expresa en su regaño. Para una iglesia que ha caído tan bajo como la Odisea, el Cristo resucitado aún derrama sobre ella su amor. La palabra aquí utilizada para amor tiene el significado de un afecto natural, de un afecto personal, muy intenso. Debemos de ver a través de la ira, de la corrección de Jesús, la dulzura de su amor. Hermanos, todos los tibios, todos los cristianos tibios necesitan ser disciplinados. No hay otra manera de que un cristiano tibio se vuelva al Señor sin la disciplina. Por eso dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Un cristiano tibio nunca se va a volver al Señor a menos que Dios le discipline. Eso es así, por eso lo está diciendo. Pero Cristo también demuestra aquí el amor de un pastor. Pregunto, ¿cuántos predicadores aman a sus hermanos lo suficiente como para arriesgar que se enojen con él? Enseñando 2 Timoteo 4:2. Ahí dice, muéstrale a la gente sus errores y corrígela. Ese es el trabajo del pastor. Y ese es el trabajo que muchos pastores tibios tampoco quieren hacer, porque no quieren que la gente se enoje con él o se enoje con ellos. La segunda parte del versículo 19 dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús les manda que se arrepientan para volverse celosos de él o por él. La palabra griega aquí para celoso significa también caliente. Jesús detesta la tibieza de los cristianos de la Odisea, pero le gustaría que ellos estuvieran ardiendo de celo por él. El rey David dijo, el celo por tu casa me consume, ¿no? Hermanos, necesitamos hacer que toda nuestra vida no solo le sirva a Jesús, no es solo el servicio, porque muchos también les sirve, es cómo les sirves, que les sirvas de corazón y de manera ferviente, de manera entusiasta. Eso es lo que Dios quiere ver para quitarte el calificativo de tibio. Tú le puedes servir a Dios, cualquiera le puede servir a Dios con un corazón tibio, desganado, cuando puede, de la manera que quiere, desganadamente y también de una forma, bueno, ya te serví, me voy. No. Dios anhela un corazón ferviente, celoso por Él. Eso es lo que Él quiere, porque Él así nos ama a nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente. De la misma manera debemos anhelar al Señor y servir al Señor. Si esa no es tu condición, no es tu actitud, entonces eres un cristiano tibio, sin duda alguna. Pero para eso, hermanos, debemos morir a nuestro yo. ¿Quieres dejar de ser tibio? Entonces, haz lo que el Señor te manda. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otra manera de convertirse uno en un cristiano fervoroso. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús le da a esta iglesia tibia la gran invitación. Él toca a la puerta porque quiere pasar a cenar. Es decir, para tener un largo tiempo de relacionamiento íntimo y disfrutar de un intenso compañerismo. Con el Señor es así. O estás apasionado y deseoso de tener intimidad con Él todo el tiempo, o eres tibio y está a punto de vomitarte de su boca. Entonces, debes elegir qué clase de cristiano quieres ser. Ahora ya sabes cómo es un cristiano tibio y cómo es un cristiano caliente, fervoroso. Tú eliges. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Jesús hace un último llamado a la iglesia tibia de la Odisea para que le abra la puerta. Pero antes de abrirle, para que él entre, primero debe arrepentirse
y abandonar su orgullo, su autosuficiencia, su sabiduría humana y su neutralidad cobarde, el estar en el medio, agradando a Dios o tratando de agradar a Dios y también al mundo. Eso no es posible. Si quieres que Él entre, debes renunciar a esto. Cristo ha estado llamando por mucho tiempo a la puerta del corazón de todos los pecadores. Él les ha llamado utilizando juicios, misericordias, exhortaciones para que se arrepientan y se vuelvan a Él y corran a Él. Pero muchos no han hecho caso. Entre ellos tal vez están muchos de ustedes. Cuando el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cometieron pecados terribles, tenían sus cultos tibios, el Señor por medio de los profetas les advirtió, les amonestó una y otra vez: dejen el pecado, dejen los ídolos, dejen su conducta perversa, dejen de traerme vanas ofrendas, estoy harto de sus ofrendas. Ustedes son hipócritas, le decía una y otra vez, arrepiéntanse. ¿Qué hacían los israelitas? Le mataban a los profetas. Desechaban la amonestación de Dios. Entonces Dios hizo algo. Dios levantó a los caldeos, dice, y le llama a Nabucodonosor, uno de los reyes más terribles y más crueles, un gobernante de los más malvados que podía existir, y le dice: este es Nabucodonosor, mi siervo. A este yo voy a usar para disciplinar a mi pueblo. Y les llevó cautivos a Babilonia, donde sufrieron terriblemente. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para que su pueblo se volviera a Él. ¿Me entiende? El coronavirus, hermanos, es un instrumento de Dios. Y los gobernantes de este tiempo, que encierran a los habitantes en sus casas con amenazas y que están destruyendo la economía de sus países, ellos son siervos de Dios, siervos malvados, para hacer el mal sí, pero son siervos de Dios en este tiempo, para que los pecadores del mundo busquen a Dios en su angustia y se conviertan a Cristo. Y por otro lado, también Dios le está usando para despertar a los tibios de su iglesia y vean su ruina, su vergüenza, su tibieza, su desnudez y se arrepientan para convertirse en creyentes fervorosos y espirituales. Si en este tiempo vos que sos tibio no te convertís, ya no te vas a convertir nunca más. Es así. Eso es lo que tenés que entender para que aprendas a orar. Y aquí es donde Jesús nos quiere, en un lugar de comunión con Él. Cada cosa que Él le dijo a la iglesia de la Odisea hasta este punto nos muestra cuán grande es su amor y su deseo de tener compañerismo con su iglesia. Reprensión y castigo no significan rechazo de parte de Cristo, sino su amor permanente, aún para los tibios y descuidados. Dice: si alguno, oye mi voz, si alguno. Noten que el llamado es personal. Jesús no dijo si alguna iglesia oye. Dijo: si alguno oye, si tú oyes. El texto no dice si la iglesia abre la puerta. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es decir, Jesús llama a cada miembro de la iglesia que ha oído su voz. Te está llamando a vos a que se arrepienta y deje de ser tibio. Solo después Él va a entrar y va a cenar contigo. De lo contrario no, te vas a seguir engañando. Dice el versículo 21: al que venciere. La promesa de Jesús es para el vencedor. En el reino de Dios no existen perdedores, no existen cristianos tibios, no existen, olvídelo. Los tibios no tienen esperanza de salvación. Ahora es el tiempo de que te conviertas en un vencedor. Aún era posible todavía para los de la Odisea, y muestra que no debemos ser cristianos tibios. Si te has dado cuenta de que eres tibio, todavía puedes cambiar y convertirte en un vencedor por Jesús. Dice: le daré que se siente
conmigo en mi trono. Los que vencen la batalla contra la indiferencia, el conformismo, la autosuficiencia y el amor por el mundo, recibirán una recompensa especial. Disfrutarán, dice, de un lugar con Jesús, nada más y nada menos que en su trono. Y este trono es el mismo trono de Dios, del Padre. Esta es la peor de las 7 iglesias. La Odisea era la peor de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y sin embargo recibe la mejor de todas las promesas, mostrando así que el peor se puede arrepentir, conquistando y obteniendo al final un lugar más alto de gloria. Y finalmente, para terminar, versículo 22, el Señor Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos oír lo que el Espíritu Santo nos dice. El Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, te ha hablado. Yo no sé qué vas a hacer con la palabra que te dio. ¿Has oído con tus oídos espirituales? ¿Le estás oyendo todavía? Habrá que hacer cambios en tu vida, ¿o no? ¿O seguirás en la tibieza? Es una decisión tuya. Porque hemos sido, y quizás todavía muchos lo son, miembros de la iglesia de la Odisea. Mi hermano, mi hermana, no permitas que Jesús te vomite. No lo permitas. Si el Señor te está hablando ahora, cuando termine este mensaje, en lugar de ir a ver si la comida está hecha, si hay algo que ver en la televisión, si hay algo que arreglar en tu casa, o si tienes otras cosas que hacer, como siempre, que has escuchado la palabra y después de escucharla has ido a hacer tu vida, has ido a tener otra vez comunión con la tibieza del mundo. Que hoy no sea igual. Cuando dejes de escuchar este mensaje, ve y entra a tu aposento y arrodíllate y pídele perdón a Dios por tu tibieza. Y dile: Señor, yo quiero tener un espíritu fervoroso. Quiero, Señor, renunciar a mi conformismo. Quiero renunciar a esta tibieza, a querer estar bien con el mundo y también contigo. Quiero, Señor, ser un cristiano verdadero. Quiero ser una cristiana verdadera. Quiero, Señor, ser un ejemplo de cristiano fervoroso, lleno del Espíritu para mis hijos, para que aprendan de mí. Quiero dejar de conformarme al mundo. Quiero dejar de poner mi confianza en las riquezas, en el dinero, en las cosas materiales, en lo que el mundo ofrece. Quiero dejar de ser así, Señor. Porque si yo soy tibio, yo sé que me vas a vomitar de tu boca, Señor. Y doy gracias por esta crisis que ha venido, porque me ha quitado la confianza y la esperanza que antes tenía en el mundo. Ahora, Señor, yo quiero ser esa iglesia que tú quieres. Quiero ser ese cristiano, esa cristiana que tú quieres que sea. Quiero, Señor, abrirte la puerta y que vengas y entres a mi vida y comamos juntos, cenemos juntos, tengamos una comunión íntima por largo tiempo, hasta el día que tú vengas a buscarme. Hazlo. Necesitas hacerlo. Por favor, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este precioso día que tú nos diste. Gracias, Señor. No quiero hacer una oración larga. Simplemente quiero decirte, Señor, cámbianos. Porque todos hemos sido como esta iglesia de la Odisea. Todas las iglesias del mundo han sido como la Odisea. Todos los cristianos, de alguna manera, andábamos en tibieza, Señor. Y hoy es el día que debemos reconocerlo. Porque esta crisis, esta pandemia y lo que están haciendo los gobiernos, tú los permites como una ayuda. Es tu reprensión, es tu castigo para que dejemos de ser una iglesia tibia, cristianos tibios, y nos convirtamos
en cristianos fervorosos. Que corramos a la puerta, porque ahora estamos escuchando que tú nos estás llamando a la puerta, Señor, porque te hemos dejado hace rato afuera. Hoy te queremos decir, Señor, entra, Señor, para tener comunión íntima con nosotros y nunca más te abandonemos, Señor. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.